Bienvenidos todos los hermanos y glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido para comenzar nuestro viaje por las páginas del libro de Primera de Reyes. Bueno, ayer nos faltó un poquitito del capítulo 9, explicar un poquitito y vamos a completar el capítulo 9 de Reyes. Nos dice la palabra de Dios pues que el rey Salomón había tomado entonces un tiempo de 20 años en lo que fue la obra arquitectónica del templo en Jerusalén, que fueron 7 años de construcción y 13 años que invirtió en la construcción de las dos casas, tanto de la casa real de Salomón, que la había tenido, que había hecho una casa sumamente especial. En esa casa duró 13 años y en el templo de Jehová 7 años. Un total de 20 años, es decir, la mitad de su reino estuvo concentrado en estas dos grandes obras arquitectónicas. Y el rey de Tiro, Hiram, le había traído a Salomón madera de cedro y de haya, todo el que el rey Salomón quiso. Y nos dice la palabra de Dios que Salomón le regaló al rey de Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y el rey Hiram fue a ver estas ciudades que Salomón le había regalado y no le gustaron, no fueron de su agrado, a tal punto que les colocó el nombre de Kabul hasta hoy. Y Kabul es una palabra que significa infértiles, inútiles, es decir, esas tierras que le obsequió el rey Salomón no estuvieron acorde a las exigencias o las expectativas del rey de Tiro. Y este rey había enviado 120 talentos de oro, una cantidad bastante bondadoso, bastante abundante, podemos decir, esta cantidad de oro que el rey Hiram hizo llegar al rey Salomón. Esto era una cantidad exagerada, pero claro, recordemos que el rey Salomón pues contribuía de manera muy generosa también con un buen sueldo, con un buen pago que le hizo al pueblo de Tiro, a su gobernador. Nos relata este capítulo que el rey Salomón colocó un tributo bastante alto para edificar la casa de Jehová y la casa de él en Milo, también la construcción del muro de Jerusalén, de Azor, de Megido y de Gezer. En cuanto a esta historia que se detalla en el capítulo 9, el rey Faraón, el rey de Egipto, también había subido y tomado Gezer y la quemó, donde allí en ese lugar habían muerto los cananeos y habitaban la ciudad. Y él le dio a Salomón su hija por mujer. Fue la primera mujer que nos detalla la palabra de Dios que haya tomado como esposa a Salomón. Y podemos decir también que fue una de sus pequeños detalles que más adelante calaron en la integridad del corazón de Salomón, porque desobedeció el mandamiento de Jehová al unirse con mujeres extranjeras, porque Jehová ya lo había dicho por boca de Moisés, de que estas mujeres podían desviar el corazón de los hombres, y así sucedió con este rey. Pero Salomón, nos dice la palabra de Dios, que ese lugar que Faraón había quemado, donde habían muerto los cananeos, lo restauró, lo tomó. Y muchas ciudades donde Salomón tenía municiones, tenía carros, tenía gente de a caballo. Esto fue otro detallito que la palabra de Dios también nos dice. Lo dice el profeta Samuel y lo dice Moisés, que los reyes no debían de atesorar para ellos pues caballos, tener tener eso en consideración.
y también Salomón allí se descuidó. ¿Recuerdan la cantidad de caballos que nos menciona la Biblia que tenía Salomón junto con jinetes? 40,000 caballos, nos dice la palabra de Dios. Y todo lo que este rey deseó edificar en Jerusalén y en el Líbano y en toda la tierra de su señorío, él lo hizo, puesto que todos estos pueblos que estaban allí alrededor, como los amorreos, los heteos, los fereceos y los heveos, los jebuseos, ellos no eran pueblo de Israel, ellos quedaron dándole tributo al rey. Es decir, los 40 años de gobierno de Salomón fueron sumamente prósperos, una majestuosidad, a tal punto que dice que la plata no era de sumo valor, porque era el oro el que más abundaba. Entonces la plata era algo así como que sin tanto que admirar por la abundancia que hubo en estos años. Y los hijos de estos hombres, de estas tribus, los jebuseos, todos ellos quedaron dándole tributo al rey Salomón, pero a ninguno de los hijos de Israel Salomón le colocó en servicio, sino que ellos eran los hombres de guerra, eran sus criados, eran sus príncipes, eran sus capitanes, eran los comandantes de los carros y la gente que montaba los caballos que Salomón había comprado. ¿De dónde usted dice? ¿De dónde había comprado Salomón tantos caballos? Bueno, la palabra de Dios nos dice que había comprado estos caballos majestuosos de la tierra de Egipto. Nos revela. Salomón había tenido tantos sobre las obras, eran 550 los que estaban en el pueblo que trabajaban en las obras. Y nos dice pues que la hija de Faraón, ¿verdad? La mujer de Salomón había subido a la ciudad de David en la casa de Salomón que él había edificado. Él entonces edificó en Milo. Y todos los años, nos dice la palabra de Dios, 3 veces al año. Esto es haciendo referencia de las 3 fiestas donde todo varón de Israel debía presentarse al pueblo de Dios. ¿Se recuerdan? Como era la fiesta de las cabañas, la Pascua, eran tres fiestas, los panes sin levadura, lo que eran las fiestas de la cosecha. Estas eran las 3 fiestas solemnes donde todo varón debía de hacerse manifiesto. Y allí Salomón subía y ofrecía al Señor, quemaba perfumes, ofrecía holocaustos pacíficos en ese altar en el cual se edificó al Señor. ¿Qué hizo también Salomón? Bueno, se hizo barcos, se hizo navíos allí y los enviaba entonces Hirán y sus siervos, los marineros, que hace referencia a la palabra de Dios en el capítulo 9, que estos siervos del rey de Tiro eran muy diestros en la mar, y ellos acompañaban a los siervos de Salomón, y ellos salían a Ofir y tomaban de allí oro, 420 talentos, a traérselo al rey Salomón. Imagínense ustedes esta cantidad que les traían al rey Salomón. Era una manera de ellos entonces mantener ese estatus social y esa vida tan de lujo que tenían. Mucha abundancia, demasiada abundancia tenían ellos entonces, que Dios le permitió alcanzar renombre como ningún otro rey. Así nos dice o nos regala estas noticias o estas novedades en el capítulo 9 de Primera de Reyes. Seguimos avanzando con el capítulo 10 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. Y oyendo la reina de Seba la fama de Salomón, en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas, y vino a Jerusalén como un grande comitiva, con camellos cargados de especias, y oro en grande abundancia, y piedras preciosas. Y como vino a Salomón, propúsole todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa se le escondió al rey que no le declarase. Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de los que le servían,
sus maestresalas y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedóse enajenado. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y muy mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especias como la reina de Seba dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir muy mucha madera de Brasil y piedras preciosas. Y de la madera de Brasil hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino tanta madera de Brasil, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, como de mano del rey Salomón. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada un año eran 666 talentos de oro, sino de los mercaderes y de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro extendido, 600 ciclos de oro gastó en cada pavés. Asimismo 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y lo alto de él era redondo por el respaldo, y de la una parte y de la otra tenía apoyos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas, de la una parte y de la otra. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, no había plata. En tiempo de Salomón no era de estima, porque el rey tenía la flota que salía a la mar, a Tarsis, con la flota de Irán. Una vez en cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, simios y pavos. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, vasos de oro, vasos de plata, vestidos, armas, aromas, caballos y acémilas. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y puso el rey en Jerusalén plata como piedras, y cedros como los cabraílos que están por los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150. Y así los sacaban por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Maravillosa esta es historia, ¿verdad? Tenemos los años dorados del rey Salomón. Y es lindo también cuando en este capítulo nos hace mención de una reina que de lejanas tierras llegó
porque había escuchado la fama de este hombre, de este rey. Y es parte también de la oración que Salomón elevó a Dios cuando inauguró ese templo, ¿verdad? Que él hace mención de aquellas personas extranjeras que llegarían a ese templo porque escucharían la fama del Señor. Y vemos acá también esto como Dios, ¿verdad? Aún aquellos que estaban lejos del pueblo, también les otorgó la oportunidad de saber, de conocer de este nombre magnífico como es el Señor Jehová de los ejércitos. Y Jesucristo también hace mención de esta mujer. Jesucristo mencionó de esta mujer que había escuchado la fama de Salomón y había emprendido ese viaje para llegar a conocer, a ver el rostro de este rey que se hizo sumamente conocido. ¿Cómo nosotros podemos entender, verdad, cuánta majestad hubo en estos años dorados, cuánta riqueza? La cantidad de oro es exorbitante. Y bueno, como les había dicho, la plata no era considerada de mucho valor, era algo tan simple, y cuántas cosas, ¿verdad?, en abundancia. Y cuando nosotros comencemos a avanzar más adelante en la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta cómo Jehová les recuerda a su pueblo estos años dorados que tuvieron, porque se los otorgó Dios. Se los otorgó Dios de aquel pueblo tan pequeño. Imagínense, ellos habían entrado 70 a Egipto. ¿Y cómo sacó ese escuadrón de Egipto después de 400 años y formó de ellos una nación que fue ilustre por muchos años por su grandeza, por su poder con que Dios los exaltó? ¿Qué es esto cuando uno lo lee y más adelante se da cuenta en la decadencia en donde cae este pueblo? Nos damos cuenta que el error siempre del ser humano al entrar en la oscuridad de la desobediencia nos trae terribles consecuencias. Aquí en este capítulo 10 nos dice que esta mujer vino de un país, era la reina de Saba, y este era un país montañoso que se ubicaba a aproximadamente unos 1800 kilómetros de Jerusalén. Este es posible que se conozca como el país de los sabeos, que esto se menciona en Job capítulo 1 versículo 15, y en la actualidad está identificado como el moderno Yemen. Este es el lugar donde vino esta mujer, esta reina, que vino con sus séquitos muy grandes. Y ella trajo camellos cargados de especias y trajo oro en mucha cantidad de piedras preciosas y le trajo todos estos presentes al rey y le colocó ella a los pies del rey todas estas ofrendas que le había traído de su lejana tierra. Y ella le expuso, ella le abrió su corazón a Salomón para que le respondiera a tantas interrogantes que ella no entendía. Y nos dice la palabra de Dios que Salomón se las contestó todas. No hubo una que el rey no le contestase. Ustedes se imaginan a esta mujer, la mujer de por sí es tan astuta, habría hecho su listado, ¿verdad?, de las preguntas más difíciles para ver en qué hacía tropezar al rey. Y ella, cuando vio la casa de Salomón, aquella casa que él había edificado, cuando escuchó las respuestas de este rey, cuando vio la comida de su mesa, las habitaciones donde estaban hospedados sus oficiales y los vestidos que usaban sus siervos, los maestresalas, y los holocaustos que se ofrecían en la casa de Jehová, esta mujer se quedó abismada, sorprendida. Ella fue detallando cada una de las cosas que estaban al entorno de este rey. Y ella, al notar toda esta grandeza, esta majestad, no le tocó otra cosa que decirle al rey Salomón:
la verdad que lo que yo había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría es poco. No lo podía creer, pero ahora que he venido y mis ojos han visto, no es ni la mitad de lo que yo había escuchado. Es mayor tu sabiduría y esta fama que se me había a mí manifestado. Y expresa de una manera certera: bienaventurados son tus hombres, son dichosos los que están a tu alrededor continuamente, los que escuchan tu sabiduría. Miren esto, de qué manera le tocó a esta mujer resaltar esta sabiduría que no era normal, no era dada de los hombres, era sabiduría dada del cielo. Y Jesucristo habló sobre Salomón en 2 oportunidades. Habló en una oportunidad cuando decía: consideren a los lirios, qué majestuosos se visten, y aún Salomón con toda su gloria. Miren esta gloria, miren esta mujer alabando los vestidos de los siervos de Salomón. Y Jesucristo dice: ni aún Salomón con toda su gloria se ha vestido como los lirios que mi Padre creó. Y hace la referencia a esta mujer vino de tierras lejanas a escuchar la sabiduría de Salomón. Jesucristo dice: y aquí hay más que un Salomón. La sabiduría de Jesucristo es inalcanzable. Entonces este gobierno que estuvo durante estos 40 años fue en abundancia, tanto en riquezas como en la sabiduría, porque fue lo que Dios le había prometido a Salomón. Recordemos que Dios todo lo que nos promete los cumple. Cuando Salomón tuvo aquella visión en Gabaón, él le pidió: Señor, necesito que me des la capacidad de discernir, porque este pueblo es muy grande y yo soy joven, no tengo la capacidad. Dame esa capacidad para poder dirigir a tu pueblo. Y fue tan agradable esta petición a los oídos de Jehová que le dijo: no solamente te voy a dar lo que me has pedido, también te voy a dar riqueza. Y aquí, en todo esto que estamos leyendo, es el cumplimiento fiel de lo que Jehová le prometió a este rey en ese sueño que tuvo cuando Jehová le visitó. Todo esto que estamos acá leyendo resalta el valor de las promesas de Jehová. Cuando Jehová cumple, promete, pero también demanda de nosotros. Y Jehová le prometió a él riquezas, sabiduría, cual en ningún otro lo iba a conseguir. Y así lo dice la palabra de Dios, que ni los orientales tenían la sabiduría que tenía Salomón. ¿Y qué sucede? Que el Señor nos da, pero también hay demandas que debemos de cumplir para que ese pacto se mantenga duradero. Cuando nosotros no cumplimos, allí es cuando el apóstol Pablo nos dice: el Señor es fiel. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. ¿A qué se refiere? Bueno, que el Señor cumple su promesa. Si nos ha prometido galardón a través de la obediencia, el Señor va a mantener su fidelidad. Pero si nos ha prometido castigo por nuestra desobediencia, también va a permanecer fiel. Él va a permanecer fiel a su palabra, porque su palabra y Dios ellos son inseparables. Entonces, en estos capítulos nosotros podemos ver que las promesas que Jehová le dio a este mozo cuando fue a Gabaón a sacrificar, las cumplió. El Señor las cumplió a cabalidad. Le dio muchas riquezas, le dio la vida de sus enemigos. Todo eso el Señor se lo cumplió. Pero también cuando Él hace la oración en el templo, que el Señor se le vuelve a manifestar a Salomón, le prometió: te voy a dar un reino majestuoso, pero tú tienes que guardar los mandamientos de Dios, así como David tu padre lo hizo. Vas a mantenerte, y tú y tus descendencias, les prometo que van a tener un reinado de bendición, de paz. Ahí está la demanda del Señor, que nosotros debemos procurar en todo tiempo cumplirla, porque el Señor cumple su palabra, las promesas que nos da. Y esta mujer, cuando vio toda esta majestad, no le tocó otra cosa que exaltar a Jehová, el Dios de Salomón, cuando le dijo: bendito, Jehová sea bendito,
que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Miren qué testimonio se llevó esta mujer. Y ella le trajo al rey 120 talentos de oro. Estos 120 talentos de oro eran aproximadamente de 4 toneladas, nos dice la Biblia de estudio. Unas 4 toneladas aproximadamente. Le trajo muchas especies y piedras preciosas. Y le dijo, y nunca, dice que nunca se había visto tanta cantidad de especies como la reina de Saba le había traído a Salomón. Y la flota de Irán, que había traído oro de Ofir, también traía mucha madera de sándalo y de piedras preciosas. Y con esa madera de sándalo, la palabra de Dios nos dice que el rey se hizo balaustres para la casa de Jehová, se hizo también para la casa real, hizo arpas, hizo salterios para los cantores. Nunca, oiga la expresión que dice la palabra, nunca se había visto tanta madera de sándalo hasta el día de hoy, y fueron usadas para los instrumentos que usarían los cantores para la alabanza y la adoración de nuestro Dios, porque recordemos que David fue un gran impulsor. Podemos considerar que de los reyes de Israel, creo que el que más invirtió en esto, en la adoración, fue David, a tal punto que los organizó, los mandó a estudiar. Esto de la música tiene mucha relevancia en el culto a Dios. Y miren los instrumentos, el material fino que se usó para construir estos instrumentos que serían usados para adorar, exaltar la grandeza de Dios. Y lo más lindo acá, pues nos dice también que Salomón le entregó a esta reina todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Es decir, él le permitió a ella pedir lo que había visto, lo que ella quiso, lo que se le antojó, y aparte de eso, de su parte, Salomón también le entregó regalos. Y ella se regresó a su tierra emocionada. Pero hay una cosa que nos dice que fue mucho más lo que ella se llevó que lo que le entregó a Salomón. Y eso nos queda así como cuando nosotros vamos a la casa de Dios y entregamos una ofrenda así linda y hermosa, y el Señor nos da más. Yo creo que el Señor es como Salomón, nos da más de lo que nosotros le entregamos, y no solamente nos permite, nos concede nuestras peticiones, sino también nos da bendiciones de parte de Él. Algo así sucede cuando nosotros llegamos con esa sed de Dios y entregamos nuestra ofrenda, lo mejor, y el Señor nos colma, nos duplica, nos triplica lo que nosotros hemos entregado para su obra. Así fue la experiencia de esta mujer que llegó de su tierra a entregarle ofrendas y a cerciorarse que esta fama que se corría por estas tierras era cierto. Ella no se conformó con solamente escuchar. Ella hizo una inversión muy grande para movilizarse y llegar hasta la puerta de este pueblo y ser atendida por este rey. El peso de oro que Salomón tenía de cada renta era de 666 talentos de oro. Ustedes han escuchado esta cifra anteriormente, 666, ¿verdad que sí? En el libro del Apocalipsis aparece esta cifra también. Y aquí en Primera de Reyes capítulo 10, versículo 14 nos habla de esta cifra, 666 talentos de oro, que esto era un aproximado de 25 toneladas, nada más y nada menos, que eran los que tenían que pagar los impuestos estos pueblos por caravanas de mercaderes. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que eran 25 toneladas, 666 talentos de oro. Y toda esta cantidad que trae no está contando lo de los mercaderes, lo de la contratación de especies y todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra que también le traían tributo a Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Hizo nada más y nada menos que 200 escudos grandes de oro. Y cada escudo, para construirlo, para hacerlo, tomó 600 ciclos de oro. Gastó en cada escudo. Que más adelante veremos el triste final de estos escudos.
Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso allí en la casa del bosque del Líbano. Es que nosotros a veces uno lee esto y se imagina esta riqueza y wow, de verdad que esto es sin precedente. Nos dice también que el rey se hizo un gran trono de marfil y lo cubrió de oro purísimo. Este hombre era extravagante, no hallaba qué hacer con tantas riquezas. Y este trono tenía 6 gradas y en la parte alta era redonda por el respaldo. Y al uno y al otro lado de los brazos del asiento cerca, pues, allí estaban colocados 2 leones. Él se hizo, esto no está en la casa de Dios, esto está en la casa del bosque del Líbano, en la casa de él, en su casa. Él se hizo entonces este trono y en ambos lados de este trono se había hecho entonces 2 leones. Y estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas. Como eran 6 gradas, habían 6 leones de cada lado. Y en ningún otro trono, nos dice la palabra de Dios, en ningún otro reino había un trono semejante al trono de Salomón. ¿Qué les parece? Todos los vasos de beber de Salomón eran de oro. Toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata. Porque nos dice la palabra de Dios que en el tiempo de Salomón, pues la plata no era apreciada, era menospreciada la plata, era el oro el que estaba de moda. ¿Por qué? Bueno, porque el rey tenía en el mar una flota de naves que las enviaba a Tarsis con la flota del rey Irán, y ellos venían una vez cada 3 años, y esta flota le traía oro en cantidad, plata, marfil. Recordemos que el marfil es lo que toman de los animales, como ese material de los elefantes, de los cuernitos de los elefantes. El marfil, traían monos, traían pavos reales. Esto es una cosa, imagínense, cada 3 años que desembarcaban esta flota, qué de riquezas le traían al rey. Y era tanto lo que excedía al rey de todos los reyes del reino, que ninguno se igualaba a las riquezas y a la sabiduría que Salomón tenía. Toda la tierra, toda la gente procuraba verle la cara a Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Recordemos que nos dice la palabra de Dios que él pudo discernir sobre los grandes árboles como el cedro, como a las pequeñas cositas que se forman en la pared. O sea, en él Dios le reveló tanta, y no solamente de las plantas, de los animales, de los procesos, que recordemos que fueron 3,000 proverbios que nos dice la palabra de Dios que compuso, y 5,000 cantares, de los cuales no se tiene todo. Imagínense cuánto Dios le otorgó a este hombre. Y todo lo que le llevaban cada año de sus presentes eran aljabas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas. Les llevaban caballos y mulos. Pero Salomón juntó mucha gente de a caballo, muchos carros. Dice que tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Y él los puso allí en las ciudades de los carros y en Jerusalén. ¿Y qué hizo Salomón? Él hizo que en Jerusalén dice que había tanta plata que llegara a ser, la plata era como piedra, es decir, era tan común y no era de gran valor. Y el cedro era como cabrahigos, imagínense, o sea, hubo tanta abundancia que no era de valor tener eso, era como piedra, algo, y aquí coloca esta metáfora, como era tan común encontrarse la plata, encontrarse el cedro, y no era de gran realce. Y de allí de Egipto traían los caballos y los lienzos para el rey Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos a la nación de Egipto. Imagínense la calidad de estas bestias que se traían de esta tierra. Y venían y salían de Egipto
carros, miren cómo se hacían los carros, por 600 piezas de plata era el costo, o sea, nada, porque la plata era en abundancia y no era de gran valor, y los caballos por 150. Y así, de esa manera, pues Salomón adquirió por manos de los reyes heteos y de los de Siria todas estas riquezas. Volvemos y recordamos que fueron cosas que Salomón en su adultez, en su vejez, le afectó. ¿Por qué? Porque incumplió con lo que Dios le ordenó, y es la decadencia la decadencia es el resultado de nuestra desobediencia. Seguimos avanzando entonces a ver qué pasó. Esta historia están como que aquí se podía hacer, y fueron felices por siempre, ¿verdad? Fueron ricos, bendecidos, ya hasta aquí podíamos decir que el pueblo de Dios había llegado a su plenitud, y fueron felices por siempre y por siempre y para siempre. Pero triste y lamentablemente no es así. Escuchemos qué sucedió con este rey. Primera de Reyes, capítulo 11. Empero el rey Salomón amó, a más de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Ammón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los ammonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Quemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Ammón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Empero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre, romperé los de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad, idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. Entonces huyó Hadad, y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre, y fuese a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y levantáronse de Madián, y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, viniéronse a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual le dio casa, y le señaló alimentos, y aún le dio tierra. Y halló Hadad grande gracia delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Tapsnes. Y la hermana de Tapsnes le parió a su hijo Genubat, del cual destetó Tapsnes dentro de la casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón
entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Y respondióle Faraón: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada, con todo, ruégote que me dejes ir. Y despertóle también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adán-Ezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él, y habíase hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco, y habitaron allí, e hicieronle rey en Damasco. Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre la Siria. Asimismo, Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serda, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa por que éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Millo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo, que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías Silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Ammón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam, pero levantándose Jeroboam huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás de los hechos de Salomón y todas las cosas que hizo y su sabiduría no están escritas en el libro de los hechos de Salomón. Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Cuando yo comenzaba a leer estos libros y al leer todas las grandezas que Dios había entregado a su pueblo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Y uno se admiraba de las descripciones de tanta majestad. Pero cuando llegué a este capítulo me dio una tristeza sumamente grande,
pero también entendí que la palabra de Dios efectivamente tiene valor. El Señor permanece fiel, aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y sigue la palabra de Dios corroborando esta teoría. ¿Por qué les digo esto? Porque recordemos que cuando Jehová se le manifestó a Salomón por segunda vez, después de él haber hecho la oración para inaugurar el templo, Jehová se lo dijo de una manera clara, de una manera que no había ninguna duda. Cuando él hace la oración de la dedicación del templo y el Señor se le aparece, él le dice: yo voy a firmar el trono de tu reino sobre Israel para siempre, así como le hablé a tu padre, que le dije que no faltaría varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero si tú obstinadamente te apartaras de mí y ustedes, sus hijos, y no guardaren mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueren y sirvieren a otros dioses ajenos y los adoraren, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Entonces, cuando usted lee esto y ve el resultado de las acciones de Salomón, se da cuenta que efectivamente Jehová es fiel a sus promesas, a sus galardones, pero también a sus correcciones. Porque aquí en este capítulo, evidentemente, nos detalla el escritor que Israel fue cortado. Ahí está, la capa fue cortada en 12 pedazos, 10 para Jeroboam y 2 para la tribu de Judá. Entonces, cuando usted empieza a analizar, oye, el Señor es fiel, el Señor cumple sus promesas en todos los aspectos de la vida. Y de verdad que vuelvo y les recuerdo, a mí me parecía estas historias, como que pesadas, pero cuando comencé a disfrutar y a saborear lo que es Dios y la historia de su pueblo, esto me encantó, me atrapó, fue como un imán. Me adherí a esto que es maravilloso, y a medida que uno va leyendo y va haciendo, es como un rompecabezas y uno se une y compara con Crónicas y compara. Esto es de verdad maravilloso. Aquí el escritor de Reyes es notorio también que él abarca las historias de el reino del norte y el reino del sur al paralelo. Se va notando. Y cuando comencemos con Crónicas, nos vamos a dar cuenta que el escritor de Crónicas hace mayor realce, mayor detalle en el reino del sur. Aquí Reyes el abanico es más amplio. Aquí nos damos cuenta ya cuando entra en acción, cuando esto que Dios se le había prometido a Salomón, él incumplió. ¿Cómo lo hizo? Aquí nos damos cuenta en este capítulo 11. Para mí este capítulo 11 es triste, es sumamente triste, después de haber Dios darle tanta majestuosidad a su pueblo y dándole tanta sabiduría. Y uno dice, oye, pero Dios no le había dado sabiduría a Salomón para que él reinara con prudencia. Sí, el Señor nos ha dado de dones, nos ha dado de talento, pero a la final tú decides, yo decido, si granjeo eso que Dios me dio o lo echo tras mis espaldas. Y aquí en Salomón no hubo sabiduría al no mirar las mujeres extranjeras. Él no debía tomar mujeres extranjeras. Él no debía tampoco de hacerse de caballos, porque Jehová lo había dicho por boca de Moisés. Tenemos en Deuteronomio 17:17 esas. Tenemos en Samuel también nos dice qué pasaría con los reyes. Entonces es la falta de temor en nuestro corazón que nos hace a nosotros infringir la voluntad de Dios. Porque cuando usted su voluntad la ofrenda a Dios, de las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Y aquí el rey Salomón amó, aparte de la hija de Faraón, que fue la primera mujer que se le conoce que la tomó,
él tomó muchas, miren muchas mujeres extranjeras, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las Eteas. Imagínense qué cantidad. Aquí estaban las Naciones Unidas en el corazón de Salomón. Las gentes a las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel que no se allegaran a ellas, que no se inclinaran a ellas, que no hicieran unión con estas mujeres, porque el Señor les había dicho, ellas pueden inclinar sus corazones tras su idolatría, sus dioses. Y esto, Salomón no tuvo la decisión, porque la sabiduría Dios se la dio, pero aquí Salomón no usó de esta sabiduría que Dios le otorgó para alejarse del mal. Y volvemos a decir, el diablo a usted no se le va a presentar con cacho, con un tridente, con una cola. Eso es mentira del diablo. El diablo a usted se le va a presentar bonita, como una mujer linda, hermosa, preciosa. Se le va a presentar muy atractivo a sus ojos. Y así sucedió en este rey. El pecado no se le presentó a Salomón horroroso. Nunca. Se le presentó en estas mujeres hermosas que fueron y sedujeron el corazón de Salomón, de modo que así como se dividió el corazón de Salomón, pues Dios también dividió el reino. Y esto le fue notorio, esto fue trágico a la vida del rey y a la estabilidad del reino. Se lo había dicho Samuel. Si ustedes son fieles y su rey, y ustedes son fieles a los preceptos, a los mandamientos de Dios, Dios los va a proteger y los va a librar. Pero si ustedes y sus reyes no son fieles, entonces les vendrá castigo. Y así tal cual sucedió. Imagínense que todos estos amores a los cuales se acercó Salomón, tuvo nada más y nada menos que 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y todas estas mujeres desviaron el corazón de este hombre. Y uno saca cuenta, santo Dios, 1000 mujeres, 1000 suegras, wow, esto era tremendo. ¿Y en qué tiempo atendía a estas mujeres? Bueno, miren de qué manera este hombre se desvió. La desobediencia nos trae terribles consecuencias. Y ya cuando Salomón estaba mayor, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, a tal punto que la Biblia nos dice que ya el corazón de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Por qué? Uno dice, pero David pecó, sí, pero David nunca se acercó a un Dios a ofrecer holocaustos. David fue un hombre íntegro de corazón, en el sentido que la idolatría, David no le dio lugar a esto. David siempre tuvo en consideración la alabanza y la adoración a Jehová, el Dios de Israel. ¿Y qué hizo Salomón? Nada más y nada menos que siguió a esta diosa Astoret, la diosa de los sidonios, a Micol, el ídolo abominable de los amonitas. ¿Y qué hizo Salomón? Lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió al pie de la letra los mandamientos de Jehová su Dios, como lo hizo David su padre. Y esto nos da a entender que el mayor de los reinos de la historia de Israel, el más rico, el más abundante, se tambaleó, no por gente externa, sino a causa de la debilidad interna de Salomón, porque a él no le estaba permitido dedicarse a criar caballos, ni tampoco a dedicarse a casarse con mujeres extranjeras. Esto de la restricción que Jehová le había dado a su pueblo era para llevar a la pureza, Dios, de no darle pie al pecado. Por eso es que la palabra de Dios nunca se equivoca. No hay comunión la luz con las tinieblas. Él, como hijo de Dios, como el líder espiritual, como el líder del pueblo, debía mantener su simiente santa. Para comenzar por allí,
no ligarse a estas mujeres. Y uno dice, bueno, pero ¿cuántos años tendría Salomón? Porque si él reinó bastante tierno, pongamos que Salomón comenzó a reinar que a los 20 años, a los 25, vamos a ponerle máximo, y duró 40 años su reinado, que tenía 65 años y ya era viejo. Bueno, así lo detalla la palabra de Dios. Y él le edificó el lugar alto a estos dioses, a Quemos, a los ídolos abominables, que Astoret, imagínense, Astoret era la diosa cananea de la fertilidad. ¿Y qué hacían ahí? Los cultos de adoración eran ritos sexuales, los cultos de Moloch era tan abominable que ellos ofrecían sacrificios humanos, en especial los sacrificios de los niños. Y el culto de Quemos era tan cruel, era sumamente cruel y estaba centrado también en la astrología. En estas aguas profundas, en este fango, se sumergió Salomón al construirle a sus mujeres lugares altos para hacerle las ofrendas a estos dioses, ídolos abominables de Moab, allí en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolos abominables de los hijos de Amón. Y todas estas mujeres extranjeras le quemaban incienso y le ofrecían sacrificios a sus dioses. Qué triste, qué agonía, de verdad que yo cuando leí esto, yo no puede ser, era tan hermosa la historia de este país, de esta nación, que al sucumbir ante esta atroz abominación, imagínense, entonces usted dirá, bueno, quiere decir que Salomón le ofreció niños. Bueno, la palabra de Dios nos dice que él construyó frente a Jerusalén en el monte, le construyó altares a sus mujeres para ofrecer todos estos sacrificios. Quiere decir que todas estas mujeres llegaron a ofrecer sacrificios humanos y todo, porque estas prácticas incluían este tipo de sacrificios. ¿Y qué sucedió? Toda acción trae consigo consecuencias. Jehová se enojó contra Salomón, porque el corazón de él se había apartado del Dios de Israel, y ya él se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto. Fíjense, la palabra de Dios nos detalla que el Señor se le había aparecido a Salomón 2 veces, y le había dicho que no se acercara a esto, que no siguiese a dioses ajenos, pero Salomón no guardó lo que el Señor le mandó. ¿Y qué le dijo entonces Jehová a Salomón? Por cuanto ha habido esto en ti, y tú no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, voy a romper el reino, tu reino lo voy a romper, y lo voy a entregar a tu siervo. Y ahí entra en consideración a la fidelidad de David su padre. No lo voy a hacer en tus días, no. Por amor a David tu padre, yo lo voy a romper de la mano de tu hijo, pero no voy a romper todo el reino, sino que te voy a dar a ti la tribu, una tribu para tu hijo, por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad la cual yo elegí. Aquí entonces el Señor emite su juicio, recordándole que ya él había sido advertido de la consecuencia de su desvío, de su desvarío. Imagínense, 1000 mujeres no van a torcerle el corazón a un hombre. Si se la tuerce una sola mujer, ¿en qué quedarán 1000? Esto es inadmisible. Esto es lo que trae la desobediencia. Y comenzó con la hija de Faraón, y así fue coleccionando reinas. Imagínense, coleccionar 700 reinas y 300 concubinas. Todo esto causó que su fe fuera entenebrecida, ofreciendo imagínense ustedes las riquezas que Jehová puso en las manos de este rey, y que él las invirtiera en hacerles altares a estos dioses. ¿A qué nivel llega uno, verdad? Con cuánta desobediencia y cuánta maldad. Con lo que Dios te ha bendecido, tú vas a profanar el nombre de Dios, vas a irrespetarlo. Si estás usando, lo que estás usando no es tuyo, es de Dios. Y así este hombre cae en este terrible pecado, y el Señor le levanta adversarios a Salomón,
le levantó a este hombre que era edomita. Recordemos que los edomitas eran descendientes de Jacob. De allí y de este hombre, él era de sangre real, él estaba en Edom. Cuando David estaba en Edom, miren que aquí nos echan historias de atrás, y Joab, el general del ejército de David, iba a enterrar los muertos y mató a todos los varones de Edom. Esto se narra en 2 de Samuel 8:14. Allí se había quedado Joab 6 meses y Israel había acabado con todo el sexo masculino, pero este muchachito logró escapar con algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y ellos se fueron a refugiar allí en Egipto. Cuando hacen esta limpieza de los edomitas, que Jehová manda a castigar a esta gente, este muchacho huye, estando mozo, huye con alguno de los varones de allí, de los siervos de su padre, y se va a Egipto. Y también se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y allí tomaron consigo de Parán y vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y él les dio casa y les dio alimento y aún les dio una porción de tierra. Pero este hombre, Hadad, halló gran favor delante de Faraón, que a tal manera le dio por mujer a la hermana de su esposa, la hermana de la reina de Tafnes. Y entonces la hermana de Tafnes pues le dio a luz a su hijo Genubat. Pues cuando destetó en la casa de Faraón, y en la casa estaba Genubat en casa de Faraón. Es decir, este hombre huye a Egipto, halla favor por mano del rey Faraón, y no solamente lo ayuda con comida, con tierra, sino que también lo hace parte del linaje real al permitir que se casara con su cuñada. Y él tiene un hijo allí, y es criado en la casa de Faraón, y es contado este niño como hijo de Faraón. Y cuando este muchacho, que ya es un hombre, había escuchado que David había muerto y que ya Joab también había muerto, porque recordemos que cuando Salomón entra al poder ejecuta a Joab. Este muchacho, que ya es un hombre, Hadad, le dice al faraón: mira, déjame regresar a mi tierra, allí a Edom. Y faraón le dijo: ¿pero por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Por qué te quieres ir a tu tierra? Y él le dijo: de nada, solamente te ruego que me dejes ir. Y este muchacho regresa para entonces hacerle guerra a Salomón. Ya era un hombre, ya obviamente. Y también le levantó adversario contra Salomón a Rezón, que es hijo de Eliada. Este hombre había escapado de su amo, el rey de Soba, y se había juntado mucha gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David había deshecho a los de Soba. Y después ellos huyeron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco a este hombre. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Fue otro mal con el que Hadad, así el rey Salomón, es castigado con estos hombres levantados después de hace tantos años. Imagínense, ya eran hombres mayores porque estuvieron en la actividad cuando David. Este muchacho había sido un niño cuando habían matado a todos los de Edom, y el otro regresa también para hacerles la vida de cuadrito al rey Salomón, cuando el Señor le había prometido a él un reinado de paz, porque David había peleado las batallas para que este reinado fuera estable. Pero surge, Señor, despierta a estos enemigos para hacerles como aguijón a Salomón. Pero la mayor rebelión se le formó dentro del palacio. ¿Por mano de quién? Por mano de Jeroboam, su sirviente. Este hombre era efrateo y era siervo de Salomón. Y nos dice la palabra de Dios que él alzó su mano contra el rey. Y la causa por la cual alzó la mano contra el rey era que Salomón estaba edificando a Milo y él cerró el portillo de la ciudad de su padre. Y Salomón era valiente. La palabra de Dios nos dice que que Jeroboam era un hombre valiente y esforzado.
Y cuando Salomón vio que este era un hombre tan activo, le encomendó todo a cargo de la casa de José, porque él era efrateo, era de la tribu de Efraín. Entonces aquí vemos en este muchacho, en este siervo, en Jeroboam, diligente en el trabajo. Y aconteció pues que en aquel tiempo que salía Jeroboam a Jerusalén, él se encontró en el camino a este gran profeta de Silo, Ahías, y él estaba cubierto de una capa nueva, y ellos estaban dos solos allí en el campo. Y Ahías, tomando la capa nueva que él tenía sobre sí, se la rompió allí en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: aquí tienes 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que él va a romper el reino de la mano de Salomón, y a ti te va a dar 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, a la ciudad al cual él ha escogido de las tribus de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque Salomón me ha dejado y ha adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no ha estado en mi camino para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Aquí este profeta le detalla el juicio que ya Jehová había determinado sobre Salomón, y le dice: yo no voy a quitar, no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo voy a retener por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, porque él sí guardó mis mandamientos y mis estatutos. El Señor guardándole siempre en consideración la fidelidad de David, no lo hizo en los días de Salomón, sino en los días de su hijo. Y le dijo: es que, hermano, cuando usted lee esto, a uno le da enojo, porque este hombre Jeroboam se le aparece este profeta, le da de una manera ilustrativa, rompiendo la capa nueva y diciéndole: aquí tienes 10 para ti y 2 van a quedar para este lado. Y le detalla con qué promesas. Le dice: yo no voy a quitar la mano de su hijo, sino que a ti te voy a dar 10 tribus. Voy a quitar el reino de su hijo y a ti te voy a dar 10 tribus de la mano del hijo de Salomón. Y voy a darle una tribu al hijo de Salomón por amor a David, mi siervo, para que tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, porque esta ciudad yo la elegí para poner en ella mi nombre. Y le hace estas promesas desde el versículo 37 hasta el 38. Y yo te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Hermanos, esta promesa es majestuosa, es gloriosa. El profeta fue enviado por Jehová para darle esta promesa a este siervo. Y triste y lamentablemente, estas grandes promesas que Jehová le otorgó a Jeroboam no las abrazó. Qué tristeza me da. De verdad que imagínense todas las promesas que Jehová le dio, que estaría con él y le haría casa firme. Ustedes saben lo que es esto. Ustedes saben lo que es la promesa de Dios hacia este hombre al decirle que le haría una casa firme, que sería así su reino estable. Si él, y ahí está la demanda, si prestares atención a todo, si anduvieres en mi camino. Qué tremenda promesa. Y cómo este hombre no valoró de esta promesa que Dios le otorgó. No la valoró. Triste y lamentablemente no valoró esta bella promesa que el Señor le dio.
Y así fue, dice que le dice, y aparte de eso, el Señor le dice por Ahías, le dice, yo voy a afligir a las descendencias de David a causa de esto, de esta desobediencia de Salomón, pero no lo voy a afligir para siempre. Pero Salomón procuró matar a Jeroboam, y Jeroboam lo que hizo fue que se levantó y se fue a Egipto al rey Sisac, y estuvo allí hasta que murió Salomón. Todos los demás hechos de Salomón, toda su grandeza, su sabiduría, toda esta majestuosidad está escrito en el libro de los hechos de Salomón, y nos dice que él reinó durante 40 años y durmió Salomón con sus padres, y fue entonces sepultado en la ciudad de David. ¿Y quién quedó en el lugar de él? Roboam, su hijo. Allí quedó entonces este hombre al mando del pueblo de Israel, después de haberle entregado un país que estaba errado en el sentido de él como líder espiritual, como líder, como gobernador, se había sumergido en la idolatría. Qué triste condición, ¿verdad? Cuánto Dios nos quiere dar lo mejor para nosotros, quiere en nosotros hacer lo mejor, pero nosotros obstinadamente nos vamos al mar del pecado y nos ahogamos en esa inmundicia. Primera de Reyes, capítulo 12. Y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció que como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron y llamaron. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejos con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron, diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejado el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejos con los mancebos que se habían criado con él y estaban delante de él, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado. Y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra, que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, respondióle estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel
que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero apedreólo todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamaronle a la congregación, e hicieron el rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Mas fue palabra de Jehová a Semeías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volviéronse, y fuéronse conforme a la palabra de Jehová. Y reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel, y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado en su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfumes. Y aquí entonces se abre la historia de este maravilloso pueblo de Dios a causa de la desobediencia de un hombre, a causa de la idolatría que Salomón empezó a desarrollar a finales de sus días. La palabra del Señor nos narra que entonces Roboam se dirigió a Siquem, porque todo Israel estaba allí reunido para hacerle poner ya en el trono de su padre. Y cuando esto lo escuchó Jeroboam, que estaba allá exiliado en Egipto, él había huido delante de Salomón, pues su vida peligraba. Mire, cuando las personas están en decadencia espiritual, Salomón lo procuraba matar, por el solo hecho de que Jehová le había entonces otorgado a él las 10 tribus del norte, a causa de la desobediencia de Salomón. Cuando está uno mal espiritualmente, no ve los errores en uno, sino en las demás personas. Y así sucedió con este hombre, con Salomón, aun cuando Dios lo había henchido de sabiduría, no la usó en los últimos años de acuerdo a la voluntad de Dios. Y enviaron a llamar a este muchacho, a Jeroboam, toda la congregación de Israel, y le dijeron que viniese. Y llegando entonces allí la congregación de Israel, hablaron a Roboam y le dijeron: mira, esto que está acá queremos que consideres nuestro yugo.
Si tú disminuyes el yugo fuerte que había colocado tu padre, pues nosotros vamos a servirte así como lo hicimos con los demás reyes. Pero si no, nosotros necesitamos que nos des respuesta. Y ellos Robán le dijo, está bien, denme 3 días. Y Robán llama a sus consejeros, a estos ancianos que habían servido en la época de Salomón, y le dice, dígame cómo voy a hacer para responderle a este pueblo. Y ellos lo aconsejan sabiamente, y vuelve él y regresa a donde están los jóvenes de su época y le dice, mira, tengo esto. Y los jóvenes, de verdad, no hay sabiduría en la juventud muy clara que digamos, y los aconsejan de la manera que no tocaba. Sin embargo, aquí hay nosotros que tomar en consideración que esto era ya por parte de Dios, que el pueblo se separara, que ya Israel, de hecho Jehová le colocó el nombre le dio los 10 pedazos a Jeroboam como nombre de Israel, y la tribu del sur, Judá, a la simiente de David. Y dice, los líderes de las tribus del norte, ellos fueron y buscaron a Jeroboam pues para que actuara como su vocero, como que fuera el que diera a conocer su malestar durante la coronación de Roboam. Y él le comunicó pues que necesitaba que bajasen los impuestos para ellos poderles servir con integridad. Y aquí esto es increíble, porque uno de los grandes misterios de la palabra de Dios es ver cómo Dios obra por medio de los seres humanos a fin de realizar sus propósitos. Miren, aquí los intereses egoístas de Roboam le pareció más sabio el consejo de los jóvenes, que fue el que pronunció. Y estos intereses egoístas de Roboam fueron utilizados por Dios para cumplir la promesa que había pronunciado ya la boca del profeta Ahías. Es decir, todo Dios lo va acoplando para que se cumpla lo que él ya había dado de sentencia a Salomón. Y aquí nos damos cuenta entonces que se hace esta ruptura, las negociaciones fallan y se vuelve la revuelta. Y este grito que se pronuncia cuando dicen Israel a tus tiendas era una orden de las tribus del norte para que se dispersaren. Aquí se cumple entonces lo que Jehová ya había determinado. Todo esto uno dice, oye, pero es que él no escuchó lo de los ancianos. No, ya esto estaba determinado. Ya Jehová había determinado que esta nación sería dividida. ¿Y qué pasó? Bueno, que Roboam intentó imponer las condiciones al norte, quiso doblegar a las tribus del norte, pero esto lo que hizo fue terminar con la muerte de este embajador, Adorán. Así que esto lamentablemente llegó a la conclusión de que se dividirían la parte del norte con la parte del sur. Algo así que se venía un poquito gestando en época de David. Aquí se concretó en su totalidad. Y desde este momento, el reino permaneció dividido hasta la caída de Israel en el año 722 a.C. Y entonces, a partir de este capítulo, Reyes, el libro de Reyes, hace referencia al reino del norte con el nombre de Israel y al reino del sur con el nombre de Judá. Aunque después se hallan algunos versículos donde también se hablan de los levitas, de los benjamitas y de las otras tribus, porque de hecho en la parte cuando Jesucristo nos hace referencia de algunas tribus también. Así que esto da lugar entonces a que se haga la promesa que Dios le da a Jeroboam por boca del profeta Ahías. Pero aquí lo triste de esta situación, que ya Jeroboam, viendo que lo que el Señor le había manifestado por boca del profeta, lejos de él abrazar la promesa que le había dado Jehová, diciéndole que si él prestara el oído a las cosas que Jehová le mandara y él estuviese en sus caminos, que él le iba a dar un reino estable, que le haría casa firme. Miren qué hermosa promesa que Jehová le había dicho a Jeroboam, pero él no llenó su corazón de esto,
sino que temió. Cuando ya él se vio que estaba liderando a estas 10 tribus, él tuvo temor que en los años que venían las festividades del pueblo de Israel, toda la parte del norte se llegara a la parte del sur para la convocación santa que Jehová había mandado. Y para él contrarrestar esto, él lo que hizo fue una gran abominación: construirse 2 becerros. Y uno dice, ¿por qué 2 becerros? Bueno, recordemos que él venía de Egipto. Él estuvo allí recluido en Egipto huyendo de Salomón. Y aparte también habían antecedentes históricos, lo que había hecho el pueblo de Israel para adorar este becerro, lo que había construido Aarón. Y este hombre, de verdad que uno lee esta historia y uno hasta le da enojo porque dice, oye, con tantas promesas que Jehová te había dicho, tú sabes que te digan, te voy a dar a ti estas 10 tribus y si tú eres obediente, si tú sigues por el camino del bien, yo te voy a hacer una casa firme y te voy a entregar a Israel, voy a estar contigo. Y que este hombre, al estar ya empoderado de estas 10 tribus, pensó de una manera tan falta de confianza, y él se manda a hacer estos dos becerros para quemar incienso. Y esto así, él instituye estas fiestas así como las celebraban en la parte del sur. Había hecho estas 3 festividades en la misma fecha, precisamente para evitar que el pueblo se acercara allí a adorar a Jehová. ¿Ustedes creen que esto, lo que hizo este hombre, catapultó a la idolatría profunda totalmente el reino del norte? Porque en los 19 reyes que tuvo la parte del norte, no hubo uno que invocara y adorara e instruyera al pueblo a la adoración fiel y genuina de Jehová. Y hay que resaltar que el reino del norte tuvo uno de los más destacados profetas, como fue Elías, como fue Eliseo, la parte del norte. Entonces esto nos lleva a entender que cuando razonamos a lo humano, cometemos errores garrafales, terribles, a tal punto que esto que hizo Jeroboam constituyó el inicio de la perdición total de estas tribus en la idolatría. Entonces esto de verdad que nos hace a nosotros temblar, porque Dios nos da promesa, pero también nos da sentencia. Y este hombre no abrazó las promesas de Dios, ni le temió a la sentencia de Dios. Entonces miren cómo esto se manifestó en este hombre, en este coronándose él ya como primer rey de la parte del norte de Israel. Vamos entonces y vamos a escuchar hasta el capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, que no la pudo tornar así. El altar se rompió, y derramóse la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó, y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente.
Mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo, y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: enalbardadme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno, y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y dijo: ¿eres tú el varón de Dios, y viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Díjole entonces: ven conmigo a casa, y come del pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: vuélvele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Empero mintió. Entonces volvió con él, y comió del pan en su casa, y bebió del agua. Y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho: no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose topóle un león en el camino y matóle, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijéronlo en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo, el profeta que le había vuelto del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos, y díjoles: enalbardadme un asno. Y ellos se lo enalbardaron. Y él fue, y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaba junto al cuerpo. El león no había comido al cuerpo, ni dañado al asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, púsolo sobre el asno y llevóselo. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en su sepulcro, y endechándole, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo: cuando yo muriere, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Después de esto, no se tornó Jeroboam de su mal camino, antes volvió a ser sacerdotes de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba, y era de los sacerdotes de los altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la haz de la tierra. Cuando yo
Estos capítulos de Primera de Reyes realmente aquí habla de un varón de Dios, así como Dios envió a un varón también para que hablara con el sacerdote Elí y le detallara sus faltas y la falta de sus hijos. Y aquí nos hace también mención de un varón de Dios. Cuando comencé a leer estos capítulos, yo tuve que adorar a Dios en gran manera, porque Dios tiene un antídoto para cada enfermedad. Y él había señalado a Jeroboam para dar la enseñanza a la familia de David del desvío de Salomón. Y le dio las instrucciones por boca del profeta Ahías, pero Jeroboam echó tras sus espaldas, no le importó las promesas que Jehová le había dado. Y este hombre, Jeroboam, recordemos, era un hombre valiente, esforzado, pero un hombre que tenía bastantes virtudes, pero actuó locamente, actuó de una manera terrible. Y este hombre, este varón de Dios, se manifiesta a los ojos del pueblo allí, Jeroboam haciendo este sacrificio. Y cuando este hombre llega allí, allí en el altar donde estaba este rey ofreciendo sacrificios a estos becerros, le dijo: de la casa de David nacerá un hijo y se llamará Josías, llamado Josías. Hermano, esta profecía se cumplió 300 años después. Miren, cuando yo leí esta historia, a mí me dio tanto gozo saber que el Señor para cada enfermedad tiene un antídoto. Este pecado que él había cimentado, Jeroboam, en la parte del norte, lo iba a contrarrestar con el nacimiento de este rey, y le da el nombre Josías. Y esto que este varón de Dios le expresó, le dice que él iba a sacrificar, iba a limpiar todos estos lugares altos, los iba a quemar y los iba a hacer quemar huesos de hombres, es decir, los iba a profanar, de modo que nadie más los pudiera usar. Y ese mismo día él dio una señal. Ese día el altar se quebraría y la ceniza que estaba sobre el altar se derramaría. Miren esto, cuando Jeroboam escuchó esta manifestación de Dios, él tomó y él dio la orden de prender a este profeta. ¿Y qué sucedió cuando él extendió su mano? Al instante ocurrió un milagro, su mano se le secó. Y esto ocurrió, la mano se le secó. Como esto que ocurrió fue una señal notoria a los ojos del pueblo. Y el altar se rompió, así tal cual lo había declarado el profeta, y la ceniza se derramó, tal cual la palabra de Jehová lo había hecho. Entonces, cuando el rey se vio con esta dificultad, tener la mano seca, el rey le dijo a este varón de Dios: ora por mí. Allí en presencia de Jehová tu Dios estaba tan alejado el corazón de Jeroboam que no dijo: ora en presencia de mi Dios. Estaba claro en su posición. Y qué misericordioso cuando este profeta, este varón, ora a Jehová y la mano se le restauró y quedó tal cual era antes. Con todas estas manifestaciones de Jeroboam, su corazón nunca se corrigió, no abrió sus ojos y buscó la presencia de Dios y el arrepentimiento para corregir de su mal. Y con toda esta manifestación vino el rey y le dijo: mira, ven conmigo y yo te voy a dar presente y vas a comer conmigo. Y él allí públicamente le dijo: no, ni aunque tú me des la mitad de tu casa, yo voy a ir contigo, ni voy a comer, ni voy a beber nada de este lugar, porque el comer de este lugar profano, recordemos que el reino del norte estaba sumergido en la más cruel idolatría, y el comer lo que producía esa tierra, al beber lo que estaba allí, eso lo hacía él aprobar lo que de esa tierra salía, y no lo podía hacer porque Jehová se lo había ordenado: no te vas a regresar por el mismo lugar y no vas a comer nada de ese lugar. Y él lo manifestó así abiertamente. Y allí él va regresando entonces por otro lugar
Y sucede que allí había en Betel había un profeta viejo, y el hijo llegó hasta su padre de este profeta, el hijo de este profeta viejo, le contó toda la manifestación que él había visto, porque estaba allí en el sacrificio de Jeroboam, y le contó todo lo que había sucedido y las palabras que había pronunciado aquel varón de Dios. Y cuando el viejo profeta escuchó esto y le preguntó, ¿y por qué camino él se fue? Y el hijo le mostró en por qué camino se había ido este varón de Dios. Y él fue hasta allá, se ensilló el asno y se fue y le llegó hasta él y le dijo, mira, tú eres el varón de Dios que vino de allá de Judá. Y él le dijo, sí, yo soy. Ven conmigo a la casa y come pan. Y él le respondió, no, yo no puedo volver contigo, yo no puedo comer pan ni beber agua de este lugar, no puedo. Y él lo engañó. Le dijo, Jehová me ha dicho que no, que vengas y comas, que vinieras. Miren qué astucia de este hombre viejo engañando a este profeta. Y hubo falta de conexión con el profeta de Dios en preguntarle al Señor, y uno dirá, pero ¿por qué el Señor no le manifestaría y no te he dicho que no comas? La obediencia, el Señor prueba nuestra obediencia, el Señor quiere saber nuestra obediencia. Si ya las instrucciones de Dios las tenemos claras, ¿por qué va a venir otro a distorsionar las instrucciones del cielo? El apóstol Pablo dijo, si un ángel del cielo se manifestara y les diera otro evangelio, eso es anatema. Entonces tenemos que estar claros. Y este hombre de Dios lamentablemente cae como ave incauta en esta trampa. Y él se regresa con este viejo y come y bebe. Y cuando él hubo comido todo esto, ¿qué sucedió? Que el hombre se va y se topa con un león en el camino y mató a este hombre. No se lo comió. Ahí estaba. Este león fue el instrumento que Dios usó para que se cumpliese así la palabra de él. Y cuando pasaban por allí vieron el cuerpo de este hombre, y el león sorpresivamente estaba allí junto al cuerpo. Y lo dijeron allí donde estaba el viejo profeta. Al escuchar este hombre lo que había pasado, él se sintió y dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Es que hasta molesta esta expresión que dijo este viejo profeta, cuando él fue el que le tendió la trampa. Este incidente de la seducción del varón de Dios está algo confuso, pero también sirve para mostrar cómo hasta este hombre de Dios había sido afectado por la malsana influencia de Jeroboam. Este profeta viejo había hecho este mal. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué Dios trató con tanta dureza a este varón de Dios y no a este viejo profeta, que fue el que causó que este hombre fuera desobediente, se equivocara o no respetara la orden de Dios? Bueno, quizás pues porque el pecado del varón de Dios era que dudó de la orden de Jehová, y así pues de la credibilidad del Señor. Y esto que hizo este viejo, el profeta, fue una gran maldad que le ocasionó a este profeta después de haber regresado, de estar frente al rey Jeroboam, de haberle manifestado aquella hermosa profecía de esperanza y haberle hecho esta manifestación, de haberle sanado la mano seca y de haber resistido a la orden de Jeroboam de no comer. Vino este profeta y le causó este engaño. Y tristemente, cuando los hijos se dieron cuenta, los hijos del viejo profeta le avisaron, él fue y enterró entonces en un sepulcro a este profeta, que se le conoce como profeta desobediente. Ni siquiera se le da el nombre, pero qué triste. Y él lamentó, expresando, ay, hermano mío. Cuando lo fueron enterrado, dijo, cuando yo muera, me colocan aquí, al lado del sepulcro, porque todo lo que este varón pronunció va a ser así tal cual. Con todas estas manifestaciones que el Señor le dio a Jeroboam, enviándole a este hombre con palabra del cielo, Jeroboam persistió en su maldad, a tal punto que aquella persona de cualquiera tribu que se quería consagrar para adorar estos ídolos, estos becerros que él había colocado en estos puntos estratégicos, lo hacían. Con todo y esto, hizo
que su gobierno estuviese sumido en la más asquerosa idolatría a estos becerros. Triste esta historia, pero llena de esperanza, porque realmente el saber que el Señor ya desde hacía, no había, es que esto es lindo, hermano, cuando usted se da cuenta que Dios es maravilloso y ya tenía el antídoto, la solución para este pueblo idólatra, al traer a este mundo un niño llamado Josías que saldría del linaje de David y él ayudaría a corregir esta terrible enfermedad llamada desobediencia, pecado, idolatría. Esto nos llena de esperanza, esto nos llena de fe en Dios, en saber que Dios provee soluciones a los malos caminos que el hombre insiste en transitar. Dios nos conceda la oportunidad de estar apegados al plan de Dios, hermano. Todos hemos recibido de Dios algo. Qué lindo es cuando nosotros abrazamos esa palabra de Dios y hay algo efectivo que nos da solamente la palabra de Dios, y es que aumenta nuestra fe en Él. Es maravilloso cuando usted lee la historia y se da cuenta que eso pasó, que eso sucedió y que Dios tiene el control de la historia. Nos da un alivio muy grande y una certeza de que el Señor es el que guía para bien los hijos de Dios. Nosotros debemos ofrendar nuestra voluntad al Señor y nuestros pasos serán afirmados en el camino de la salvación. Dios nos ayude y nos mantenga. De verdad es lindo conocer de Dios, es maravilloso estar al servicio de Él y sobre todo mantenernos en ese estatus en que Él nos quiere tener como hijos obedientes, como hijos hacedores de su voluntad.